Suben a 43 los casos de coronavirus en Chile. Se sumaron 6 nuevos contagiados en la región metropolitana y otros en el Biobío, Ñuble y Maule. El gobierno prepara un plan para enfrentar el aumento de los infectados y los colegios comienzan a convertirse en la principal preocupación. El Colegio San George de Vitacura es el primer establecimiento educacional con cuarentena total en sus 2.700 alumnos, luego de que un docente y un apoderado dieran positivo de COVID-19. A nivel nacional ya son 43 los casos confirmados. Todos los alumnos, que todos los profesores deben estar en sus domicilios, en su casa, manteniendo rigurosamente las medidas de aislamiento social. Los establecimientos educacionales que deban tomar medidas como esta deben tomar también las medidas para que el proceso de aprendizaje se mantenga en los respectivos hogares. Ubicarse a 1 metro de distancia una persona de la otra en la fila, lavarse las manos antes y después de votar son algunas de las medidas que se están evaluando para enfrentar el plebiscito del 26 de abril con el brote de coronavirus que afecta a nuestro país. Ya se trabaja en acciones para reducir al máximo los riesgos de contagio durante el proceso eleccionario. Donald Trump decreta emergencia nacional en Estados Unidos por el coronavirus. Wall Street reaccionó con fuerte repunte tras el anuncio, con un alza cercana al 10%. En Brasil, en tanto, se descartó que Jair Bolsonaro estuviera infectado con el virus. Y en otro tema, mayores castigos para la colusión, denunciantes anónimos y aumentar el plazo de prescripción para delitos electorales. Es parte de las medidas incluidas en la agenda antiabusos presentada hoy en La Moneda, que busca mayores castigos y mejores herramientas de investigación para los denominados delitos de cuello y corbata. Prisión efectiva como una forma de disuadir, de prevenir que sigan existiendo conductas de carteles, colusiones o anticompetitivas que perjudican a todos los chilenos. Deportistas chilenos complicados por el coronavirus, suspensión de torneos, pone en duda su clasificación para Tokio 2020. Y en el fútbol chileno, Palestino y la U sin estadio, la Municipalidad de La Cisterna clausuró el recinto y la ANFP suspendió el partido. Minutos se espera que el presidente Sebastián Piñera dé a conocer aquí en el Palacio de la Moneda nuevas medidas para enfrentar el coronavirus en nuestro país. Las medidas van a abarcar desde el ámbito de educación, salud, fronteras y transporte. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. El Colegio San George de Vitacura es el primer colegio que está en cuarentena total. Esto luego que uno de sus docentes diera resultado positivo de COVID-19. Pero, ¿cuándo se puede ordenar cuarentena total o parcial? ¿Qué cantidad de alumnos debe irse a la casa? Bueno, a continuación le vamos a explicar el protocolo establecido por las autoridades para los establecimientos educacionales en el país. Presta atención. El Colegio San George de Vitacura, el primer establecimiento del país con cuarentena total para sus 2.700 alumnos y docentes, luego de que un apoderado y un profesor que tuvo contacto con alumnos diera positivo de COVID-19. Posteriormente consultó al servicio de urgencia, donde se le confirma por Instituto de Salud Pública la presencia de COVID-19. Es por esto y dentro del contexto nacional del Plan Nacional de COVID-19 y los protocolos elaborados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, es que hemos instruido a este establecimiento educacional que desde el día de hoy toda su comunidad escolar debe quedar en cuarentena. 14 días deberán estar en casa para volver recién a clases el próximo 30 de marzo, medida valorada por los apoderados. Total, pues sí, es que mejor ponerse el parche ante la herida, pues. Sí, total. Sí, o sea, en el fondo es lo mismo que están haciendo en los países donde han podido frenar el tema de la enfermedad, así que está bien. Yo creo que son medidas necesarias.
apego estricto al protocolo entregado a los establecimientos educacionales y jardines infantiles del país, que contempla: si un miembro de la comunidad estudiantil ha estado en contacto con un caso de COVID-19, debe irse en aislamiento por 14 días. Si un estudiante es positivo de coronavirus y ha ido a clases, el curso completo se va en cuarentena. Si 2 o más estudiantes son positivos y fueron a clases, se suspende todo el establecimiento por 14 días. De igual forma, si un docente o miembro del equipo educativo tiene COVID-19, también todo el colegio se va en cuarentena, como fue el caso del St. George. Lo que se hizo fue precisamente tomar las medidas que el protocolo de actuación que ha sido distribuido a todo el sistema escolar recomienda. El colegio Grange informó que una de sus profesoras tuvo contacto directo con un positivo de COVID-19, por lo que fue aislada, y también aplicaron la medida para todo el curso de la docente, alumnos que estarán en cuarentena por 14 días. Ya son 43 los casos confirmados a nivel nacional, 6 más en la región metropolitana, 2 en el Biobío y 1 más en el Maule y Ñuble. Por lo mismo, la Seremi de Salud en terreno capacitó a directores de colegios para enfrentar el brote. Todo apoderado, todo profesor, toda persona que viene en viaje no llegue al colegio, porque estamos en este momento en un tema de educación, entonces no vaya a su colegio. Junto a los protocolos y contención en los colegios, el Ministerio prepara la vacunación masiva contra la influenza en todo el país para los grupos de riesgo. Las dosis están aseguradas y hoy se comenzó en la expenitenciaría de Santiago para los reclusos y el personal. Los casos irán al alza y proyectar los contagios hoy es casi imposible. Nosotros tenemos que reconocer que adivinar el futuro es muy difícil. O sea, Chile va a vivir una situación como la de Singapur y va a tener 118 casos y va a controlar la enfermedad y con medidas muy draconianas, ¿no es cierto? O vamos a tener una situación similar a la de Francia. No lo podemos anticipar. El Colegio Concepción de Chillán suspendió este viernes las clases por 2 casos sospechosos. En Huechuraba, un médico del Sapo de la Pincoya está bajo observación y el Ministerio de Salud prepara toda la red para enfrentar la arremetida del COVID-19. Bueno, y hay efectos también en la economía. Después de la peor jornada en décadas, los mercados mostraron signos leves de recuperación. En Chile, la bolsa tuvo un pequeño repunte y el dólar logró frenar su tendencia alcista, pero todo seguirá marcado por la incertidumbre. Pantallas agitadas en todo el orbe. La economía del mundo abrió sus mercados con altas expectativas. Nada podía ser peor que la histórica jornada del 12 de marzo, el jueves negro, donde el coronavirus infectó las bolsas, los commodities y el dólar. El shock que están viviendo los mercados es algo que no va a frenarse de un día para otro y vamos a tener varias semanas más con mucha incertidumbre. Y eso da cuenta de una economía frágil que está viviendo el golpe y que vamos a tener muy probablemente una recesión a nivel global. Ni siquiera temor, sino que es pánico. Y eso evidentemente que reduce fuertemente las capacidades de crecer de las economías y la capacidad de generar valor para los mercados. Por lo tanto, los mercados se asustan, empiezan a vender generalizadamente sus activos, sus valores, y con eso bajan fuertemente los precios. Esto viene tan mal que con creces superará la crisis subprime del 2008 y se anticipa además como la peor de este siglo XXI. Este viernes la Bolsa de Santiago recuperó las pérdidas de ayer y tuvo un leve repunte. Lo mismo ocurrió con el dólar, que retrocedió 16 pesos. Chile hoy día está peor parado que ¿no es cierto? que el 2008, porque de alguna manera también estamos ya con un banco central que había tomado medidas, ¿no es cierto?, el mes de noviembre para poder contener lo que estaba pasando en factores internos. También tenemos variables endógenas que son las que estamos ocurriendo hoy día en nuestro país a través, ¿no es cierto?, principalmente más allá de las demandas sociales, el factor de incertidumbre que puede entregar el plebiscito del próximo mes. O sea que vamos a tener indicadores financieros que van a estar muy golpeados, un dólar bastante alto, pero también vamos a tener una crisis económica que no teníamos desde hace bastante tiempo, digamos, desde la época de la crisis financiera. Por lo tanto, no sé si de los últimos 30 años, pero vamos a tener una de las crisis importantes desde el 82 hasta ahora. La temida recesión técnica ya se cierne sobre nuestra economía. Vital será la eventual recuperación de China, que controlando el coronavirus retomaría la compra del cobre chileno.
todo es muy incierto, todo es muy incipiente y por lo tanto, para que se recupere, la actividad económica mundial se tiene que recuperar. Entonces hoy día solamente estamos viendo el contrapeso de que el mundo se está debilitando y China se está estabilizando. Y por eso el cobre también se ha logrado estabilizar. Adicionalmente, lo que podemos tener es, con la disminución de actividad que viene, lo más probable es que vamos a tener un adicional de disminución de crecimiento. O sea, yo esperaría que este año estemos al borde del crecimiento cero. El que se asoma es un fin de semana clave para el mundo. Si el lunes la pandemia está desatada, los números estarán tan revueltos que los efectos en la economía podrían ser catastróficos. Bueno, desde que se detectó el COVID-19 en Wuhan en diciembre pasado, el número de infectados y muertos ha tenido una expansión de carácter mundial excesivamente rápida, como vemos en esta gráfica que vamos a presentar a continuación. El 22 de enero había 555 infectados, 17 muertos y 28 personas que se mejoraron. Esas eran las cifras hasta entonces. Luego ascendieron el 8 de febrero. Fíjese cómo saltan rápidamente. 37.120 infectados, 806 fallecidos y 2.616 personas que se recuperaron. Unas semanas después siguen avanzando los números y se disparan. El 25 de febrero había 80.413 personas contagiadas, 2.708 muertos y 2.790 pacientes se habían recuperado del virus. La situación de hoy es 137.445 con coronavirus, mientras las víctimas fatales superan las 5.000 y las cifras positivas son 69.779 personas que se sanaron. Es este tipo de epidemia muy importante saber el número de personas que se puede contagiar el portador del virus. Si analizamos, por ejemplo, el índice del MERS o el síndrome respiratorio de Oriente Medio es 0,30, es bajo, está allí. En el caso de la gripe habitual es 1,28 y si recordamos el H1N1, el número de reproducción es de 1,46. Sin embargo, en el caso del COVID-19, una persona contagia aproximadamente a otras 3. Se dispara. Algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, con el SARS, el síndrome respiratorio agudo. Si analizamos ahora los grupos etarios que afecta el coronavirus, podemos apreciar que el mayor número de personas infectadas se concentra básicamente en la población adulta, incluso gente de la llamada tercera y cuarta edad. Estamos hablando de personas de 70 años, 30, 70 años. Allí se da, en este segmento de la población, la mayor cantidad de casos. En todo caso, siendo muy bajo el nivel de menores y adolescentes que han resultado contagiado. Ahora, si analizamos las cifras de mortalidad, el número de víctimas fatales está básicamente centrándose entre los 70 y 80 años. Fíjese acá el índice de mortalidad, cómo se dispara rápidamente, precisamente en este segmento de edad, sobre los 60 años y más de 80 años. Estamos con el infectólogo Miguel O'Ryan, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, para analizar estas cifras, analizar, doctor O'Ryan, lo que tenemos hoy día y lo que puede pasar en los próximos días. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Estamos preocupados y ocupados, pero con la expectativa, como dice el director general de la OMS, que estamos ante una pandemia que se puede controlar. Podemos hacer cosas para que sea menos intensa. Pero acabamos de escuchar, por ejemplo, al ministro de Salud, el ministro Mañalich, quien dice esto podría pasar de un escenario A a un escenario B, no somos adivinos, podríamos estar con 120 casos controlados o tener una situación bastante más crítica, por ejemplo, como lo que pasa en Francia. No se sabe muy bien lo que puede pasar en esta etapa. No podemos predecirlo con claridad, estamos en vivo viviendo una experiencia médica. Hemos ido aprendiendo, obviamente, situaciones que ocurrieron en otros países, en otras latitudes, con otra cultura, con medidas específicas, específicamente que China y Corea han demostrado que tomando medidas esto se puede controlar. Eso es un punto muy importante. Ahora tenemos lo que está pasando en Europa ahora, que está demostrando que no es tan fácil controlarlo, especialmente países como Italia, donde está siendo realmente un problema enorme, más que un problema, casi una tragedia. Y lo que estamos viendo ahora en España también, con varios de miles de casos al día en las últimas 24 horas. Ahora, doctor Ryan, claro, usted pone el ejemplo de China, que aplicó medidas bastante draconianas, con incluso inoculaciones forzadas, personas que eran trasladadas hasta centros asistenciales en contra de su voluntad, algo que no podría aplicarse, por ejemplo, en Europa, ¿no? Donde los controles, sobre todo de las libertades individuales, son mucho mayores que en el gigante asiático. Entonces, ¿cuál es el término correcto para manejar esta crisis? Porque estamos además a minutos de que hable el presidente Piñera, hay alta expectativa por lo que pueda anunciar, pasar de la fase 2 en la cual estamos actualmente a anunciar que estamos en fase 3, por ejemplo. Yo creo que el mensaje fundamental es conciencia para nuestra población de esto hay que tomárselo en serio.
Hace calor ahora, no vemos el virus, pero este virus está aquí y va a seguir aumentando y cada persona tiene que estar muy atento a las recomendaciones de la autoridad porque en la medida que cada uno las cumplamos vamos a poder controlar mejor esta infección. Ese es el mensaje principal. Ahora, doctor Larraín, ya tenemos el primer colegio que está completamente en cuarentena por un caso de un docente. ¿Esa es una medida apresurada, es una medida exagerada o bien responde al protocolo que está impartiendo el Ministerio de Salud, no el Ministerio de Educación? También decir que nadie tiene la verdad aquí, nadie tiene la bola de cristal para saber cuáles son las medidas exactas que hay que hacer. Pero usted como especialista, ¿qué le parece esa medida? Yo creo que las medidas son fruto de una deliberación de grupos de personas que tratan de guiar cuál es la mejor decisión. Y si algo hemos aprendido es que para atacar a este virus hay que actuar rápido. Mientras más pasan los días y más nos demoramos en separar a las personas, en que las personas infectadas no las detectemos y vayan contagiando a otros, más rápido es la curva expansiva. En ese sentido, perdón, disculpe que lo interrumpa, en ese sentido, ¿sería, por ejemplo, prudente suspender las clases? Porque si uno piensa en esa curva expansiva de la cual usted habla y que es el gráfico que se ha visto es bastante significativo, uno podría pensar de pasar de los 40 y algo casos que tenemos ahora a cientos, para no dar una cifra que pudiera ser muy alarmista, en cuestión de semanas. ¿Será prudente suspender las clases? ¿Evitar esas aglomeraciones de menores de edad? Es claramente una medida que hay que considerar. Obviamente tiene muchas aristas. La pregunta es si suspendemos ahora, ¿por cuánto tiempo? ¿Cómo vamos a evaluar el impacto de la suspensión? Hay que pensar que tenemos probablemente virus para varios meses más, porque se nos viene el invierno. ¿Cómo va a ocurrir, cómo va a ser la dinámica de este virus en nuestro invierno? No lo sabemos nosotros y no lo sabe nadie. Vamos a ser los primeros países en ir experimentando cuál va a ser la curva de este virus cuando llegue en nuestro invierno. A lo mejor si logramos, con medidas muy rigurosas, bajarlo en forma importante para que lleguemos al invierno con pocos casos, eso puede ser una buena medida. Mucha confianza en la población de que las medidas que se van a ir tomando son fruto de un análisis que pueden no ser perfectas, van a ser dinámicas, van a ser cambiantes, pero van a ser fruto de las mejores decisiones que se pueden ir tomando en relación a la evidencia que se tiene, porque nadie tiene la verdad. Ahora, doctor Larraín, en ese sentido es muy importante. Usted dice, nadie tiene la verdad, la evidencia que se tenga hasta este minuto, lo que se sabe de momento del COVID. ¿Hay alguna perspectiva que uno pudiera decir el pic va a ser en tantos días más, en tantas semanas más? Porque uno ya lo sabe con la influenza, ya lo sabe con los otros virus que circulan frecuentemente en nuestro país, pero con el COVID-19 no sabemos. ¿Hay alguna proyección estimativa de cuándo podría ser el pic para ver si va a coincidir con la influenza, si va a coincidir, por ejemplo, con el plebiscito, si va a coincidir con la próxima Teletón, 3 y 4 de abril? ¿Va a ser más bien entrado el invierno? Uno puede, si estuviéramos en el hemisferio norte, le podría decir el pic probablemente va a ser en un mes y después, con buenas medidas, va a empezar a bajar. Como lo que pasó en China. Exactamente, y todavía en Europa va subiendo, ¿no es cierto? De tal manera que no sabemos cuándo va a llegar el pic. Pero como estamos en el hemisferio sur, no sabemos si vamos a tener dos pics. A lo mejor vamos a tener este primer pic que ocurre durante el verano, ¿no es cierto? Vamos a lograr controlar, va a llegar al invierno, a lo mejor va a haber un segundo pic porque nos vamos a juntar en invierno y eso permite que los virus se transmiten más. No lo sabemos, no lo sabemos. A lo mejor somos suficientemente exitosos para frenar este virus antes que lleguemos al invierno y vamos a tener un primer pic ahora, la bajada, y después en un invierno solamente un segundo pic pequeño. No lo sabemos. Vamos a estar muy atentos, obviamente, y ir adoptando las medidas necesarias en la medida que va avanzando el tiempo y que vamos observando cuál es la curva epidemiológica de este virus. Doctor Larraín, ¿y es usual que tengamos dos pics frente a un virus, como usted está diciendo que podría ocurrir? No, no es usual, es que estamos en una situación extraordinaria. De tal manera que lo que yo estoy diciendo es una especulación posible de lo que podría ocurrir, ya sea una enfermedad, una infección con dos pics, uno muy grande inicial y uno más pequeño después, o dos parecidos, o un pic inicial ahora que si somos suficientemente fuertes podemos abortar en el invierno. Todo eso son escenarios posibles. Bueno, y en ese escenario, y teniendo en cuenta que no tenemos mucha información consolidada, porque, insisto, estamos viviendo nuestro primer coronavirus COVID-19 en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, Sí. Y nosotros como hemisferio sur, por supuesto. ¿Qué será más prudente? ¿Aplicar medidas más restrictivas ahora, que todavía hay temperaturas relativamente altas y que no se han producido estos fenómenos que van a producir gran aglomeración de personas, como uno esperaría el plebiscito, como uno esperaría las clases en rigor, a lo mejor suspender clases para tener un mes de marzo, la segunda quincena, de manera más controlada este virus, o esperar a que se produzca este pic y allí aplicar medidas más restrictivas? La recomendación es actuar rápido.
para tratar de disminuir lo más posible los casos en el momento que están comenzando. Día a día que uno se atrasa, uno ve que la curva sube más rápido. Mientras antes actúa uno, se aplana la curva. De tal manera que la recomendación actual es actúe antes, actúe rápido, actúe fuerte y actúe con muchas medidas. Esa es la recomendación actual y yo creo que tenemos que ceñirnos a eso. Ahora, si en 5 meses más vamos a evaluar y decir, pucha, lo hicimos muy apresurado o exageramos, vamos a ver. Pero en este momento, que no tenemos la bola de cristal, la recomendación es actuar más bien rápido. Bueno, doctor Ryan, vamos a seguir hablando, pero hay una preocupación muy fuerte, por ejemplo, que tiene que ver con el transporte público. Hay mucha gente que se preocupa por las aglomeraciones de personas en el metro, en el Transantiago. La ministra de Transportes habló sobre esta materia y las medidas que se van a implementar. Presta atención. Es una recomendación del Ministerio de Salud enfatizar las labores de aseo. Los vehículos se limpian todos los días y en este caso lo que se está haciendo es enfatizar en los puntos donde hay potencialmente mayor probabilidad de riesgo de contagio. Pero la recomendación, por ejemplo, de la Unión Internacional del Transporte es no suspender los servicios. En todas partes estamos entregando estas recomendaciones, también en el transporte interurbano abrimos una plataforma para que los viajeros interurbanos entreguen sus datos y en caso de detectar, por ejemplo, un contagiado que haya hecho un viaje en un bus interurbano, podamos contactar rápidamente a los demás que viajaron en el mismo bus para darle el tratamiento que corresponda. Bueno, está diciendo la ministra claramente no suspender el servicio, los buses se limpian todas las noches. Doctor O'Ryan, hemos visto algunas imágenes que tampoco uno puede decir si son exactamente ciertas o no, pero que se ven de China, que hay una especie de sanitizados masivos en las calles y en el transporte público, con aspersores. Es algo que debería, por ejemplo, implementarse en el metro. Estamos hablando de los pasamanos, de las manillas, de los asientos, donde transitan millones, no cientos de miles, millones de chilenos todos los días. Sí, esas medidas quizás pueden ser un poquito más cuestionables, cuál es la efectividad que podrían tener esos aspersores, habría que evaluarlo, no soy un experto en el área, pero las medidas tienen que irse adoptando obviamente en forma racional, balanceando lo que es el control de una infección versus lo que es lo que las restricciones hacen a una sociedad. ¿No es cierto? Hay sociedades donde ha sido tan intenso esto en Italia que hemos visto las ciudades tan... El país está cerrado completamente. Está cerrado. Completamente. Realmente ahí no hay transporte, no hay nada. Tuvieron que llegar a eso. Pero obviamente eso tiene muchas consecuencias de todo tipo, incluso de salud, porque si alguien no tiene transporte, no puede llegar rápido, eso le puede afectar también. De tal manera que el balance de las medidas va dependiendo en cada país, en cada lugar, de lo que va ocurriendo, de su cultura, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y en ese sentido, vamos a escuchar los anuncios del presidente, pero estamos en una etapa donde tenemos que avanzar, si es que ya pasamos a fase 3, en claramente empezar a hacer limitaciones y restricciones. La del transporte público, que significa una restricción mayor, uno lo dejaría probablemente para una etapa 4. Ahora, doctor O'Ryan, todavía, no ha hablado el presidente Piñera, entendemos que está a punto de hacerlo en el Palacio de la Moneda, todavía estamos en fase 2, por lo menos es lo que sabemos hasta el momento. Sí. Tenemos 43 casos, un colegio en cuarentena. Sí. Hoy día, viajar en el metro en horario peak, ¿es riesgoso para la salud? ¿Sigue siendo prudente hacerlo? ¿Habría que tratar de alguna manera, espaciar los transportes, es decir, un ingreso, por ejemplo, diferenciado en los lugares de trabajo? Yo creo que este ya es un buen momento para que cada ciudadano empiece a tomar medidas individuales razonables. Empezar a limitar en lo posible las reuniones grupales significativas que no son necesarias, reuniones más de 30, 40, 50 personas. Si no son necesarias, empezar a limitarlas. Si no tiene viajes que tenga que hacer necesariamente... laborales, y evita subirse a un metro, sí, este es un momento para intentar evitar subirse a un metro sin que sea una necesidad obligatoria no subirse al metro ahora. Empezar a pensar en las universidades, y en nuestra universidad ya lo estamos haciendo, en empezar a tener clases online, en que nuestros estudiantes ya dejen de ir por un tiempo a la universidad. Todo esto requiere mucha planificación, obviamente. Hay que ver cuáles son las probabilidades y posibilidades. Este es el momento de empezar a pensar en esa medida porque eso va a venir más temprano que tarde. Ahora, doctor, ¿es evitable pasar de la fase 2 en la que estamos actualmente a una fase 3? ¿O eso es absolutamente inevitable y va a venir la fase 3 donde se va a perder la trazabilidad de los casos? Nuevamente, sin poder tener certeza, yo diría que es prácticamente inevitable
prácticamente inevitable, fundamentalmente porque quizás nuestro comportamiento como población no es absolutamente disciplinada y es posible que hayan muchas personas que efectivamente teniendo síntomas salgan de su casa, contagien a otros y así sucesivamente. Probablemente si fuéramos una población muy disciplinada, como es la población japonesa, por ejemplo, que uno podría pensar que podríamos pasar una fase 3 más suave, que es lo que ha pasado en Japón. Pero probablemente por cómo somos culturalmente es casi inevitable que pasemos a fase 3, basta mirar a España. Doctora, mire las siguientes imágenes, por favor, quiero que las aprecie, las vamos a compartir y usted me dice si esto es efectivo o no. Se trata de un caso bastante particular de protección contra el coronavirus. Esto se instaló en un local comercial en Valparaíso. Es una importadora de productos desde China, fíjese bien, que instaló este plástico entre el mesón de atención a clientes y sus vendedores. Ahí está una vendedora chilena y probablemente uno de los dependientes de origen asiático. ¿Con esto qué buscan ellos? Evitar el contacto directo entre las personas. Están atendiendo detrás de ese plástico, todo como medida de precaución contra el COVID-19. Clientes, trabajadores están agradeciendo en todo caso esta medida. Y yo le pregunto a usted, doctor O'Ryan, ¿esto es una exageración? ¿Este tipo de barreras ayudan o no ayudan? Poner este plástico para evitar el contagio. Es un local que tiene alta afluencia de público. Son productos que están al alcance de muchas personas y ellos decidieron atender detrás de esta barrera de plástico. ¿Sirve? ¿Es una exageración? ¿Qué cree usted? No sé la respuesta exacta, habría que ver bastante más en detalle cómo se coloca el plástico. Pero esta barrera sí, de alguna manera impide, porque al ser plástico uno pensaría el virus no es capaz de penetrarlo, no es permeable, ¿no? Es claro, o sea, en ese sentido sí sería una barrera física. Pero si ese plástico lo dejo ahí 3, 4 horas y alguien enfermo expele sus secreciones, ese plástico va a estar lleno de secreciones con virus. Para contagiar a los otros clientes que vengan. Para contagiar a otros o quienes toquen ese plástico. Ahora, si eso está aparejado a una medida muy estricta de limpieza del plástico, retirado el plástico, lavado de manos del mismo, podría eventualmente ser una medida. Habría que verlo más en detalle, eso sí, cómo está siendo aplicada. No recomendaría en este momento una generalización de este tipo de medidas, más bien consultar. Quienes tengan una inventiva, porque ha habido mucha inventiva y muchos productos y quienes tengan consulten con la autoridad de salud, con los expertos para que lo aconsejen si realmente puede servir lo que están proponiendo o no están proponiendo. Doctora, es muy breve. ¿Qué sirve a esta altura del desarrollo del COVID-19 en nuestro país como medida particular y qué cosa no sirve? Las cosas que no sirven son muchas las que están allá afuera. Podemos dejar después que han salido por internet. ¿Qué es lo que sirve? Lo que sirve, lavado de manos, es quizás la medida más importante que uno puede hacer frecuentemente. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 3, 4 horas, cada vez que uno se toca. Cada 3, 4 horas parece razonable. Si uno está tocando superficies, si uno se toca la cara, lo más que pueda, básicamente. Y especialmente si uno está enfermo, que es muy importante, si uno está enfermo con un cuadro respiratorio, uno tiene que ser responsable con uno mismo y con los demás. Quédese en su casa, esa es la medida más importante. Si tiene fiebre, si tiene tos y por ahora, si tiene algún viaje que tuvo en las últimas 2 semanas, o contacto con alguna persona que se sabe que tiene la infección, tiene que consultar para que le hagan el test. Y si usted está positivo, es fundamental que se quede en su casa en la cuarentena que corresponde. Eso son medidas fundamentales. Medida fundamental, si no estoy infectado, lavarme las manos, mantener distancia razonable, empezar a tener este distanciamiento social que nos cuesta tanto. Ojalá más Hoy de un día no metro. nos saludamos, por ejemplo, de manos cuando usted llegó. Mucho, a mí me pero es una cuesta cosa que mucho. se está haciendo y que sirve. Sí, sirve. Ese tipo de medidas están súper recomendadas. En lo posible, evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos. Si yo me contamino en mi mano en una superficie con el virus, esa es una buena manera para llevarlo a mi garganta y nariz donde el virus se ancla. Esas son por ahora las medidas fundamentales personales que debo tomar. Yo diría que la más importante, el aspecto solidario, que yo tengo que cumplir con las medidas de aislamiento, porque yo sé que mucha gente dice, no, yo volví hace una semana, en realidad me siento bien, voy a trabajar. Si usted viene volviendo a la zona de riesgo, para protegerlo,
a usted, a su papá, a su abuelita, especialmente a la persona de mayor edad, quédese en su casa por las 2 semanas hasta ver si desarrolla el cuadro, alguna sintomatología. Doctor Araya, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Vamos con Carla para ver también cómo los chilenos se están enfrentando el coronavirus. Sí, Iván, y da la sensación de que los chilenos estamos entendiendo la importancia, la relevancia del coronavirus. El 90% de nuestra población ha tomado algún tipo de precaución para evitar precisamente el contagio del coronavirus. La mayoría lo hace con un profuso lavado de manos, que ha sido una de las recomendaciones, y también la aplicación de alcohol gel. Pero un estudio reveló también otras ideas bastante curiosas que tenemos en Chile respecto a los riesgos y también a la prevención de esta pandemia. Nos gusta la comida china, pero ha venido poca gente. Sí, muy malo, lento. Y lo confirmamos en un restaurante. Todo malo. Imagine que el restaurante ni siquiera es chino, es coreano. Pero el resquemor del público pareciera no haber querido atender esas diferencias geopolíticas. O sea, la gente no está llevando ni está comiendo acá. No. El coronavirus y su colosal arranque en China hizo que hoy el 30% de los chilenos no quiera comer en estos sitios por temor a un contagio. Mira, yo no quiero meterme en cuestiones demasiado científicas, pero sin duda el comer comida china o no, la verdad es que no te va a dejar de contagiar ni te va a contagiar más. Es la desinformación. Se ha asustado mucho a la población con el tema y yo creo que son las mismas medidas de siempre con los virus respiratorios. Dice una enfermera de un CESFAM, pero en la calle la cosa está más dividida porque hay personas muy alerta. Hay que preocuparse porque es mortal esto. Vea usted que el 60% dice evitar espacios cerrados y aún más gente usa desinfectante en las manos. Ahí está. Andamos con la cosita de alcohol gel colgada aquí en la cartera. Tanto así que casi el 40% de encuestados está acumulando alimentos y artículos de primera necesidad ante una emergencia y el 15% reconoce el uso de mascarilla para evitar el contagio. ¿De dónde viene saliendo con la mascarilla? Del metro. Uso mascarilla, sobre todo donde hay mucha gente. Aunque ahí hay un error, porque es el infectado quien debe portar la mascarilla, aclara otro peatón. Cuando trabajaba anteriormente con alimentos, ahí te enseñan todas las precauciones que uno tiene que tener para no contaminar el alimento que tú estás fabricando. Se supone que la mascarilla es para la persona que está infectada. Pero hay otros que piensan distinto. Las matemáticas no engañan y si un 90% de encuestados reconoce haber tomado precauciones, pues hay un 10% que no lo ha hecho. ¿Has tomado alguna medida? ¿Estás preocupado por el tema? No. ¿No? ¿No te asusta? No. ¿Sabes que Italia está prácticamente cerrado como país? Yo no voy a Italia. Todo parece depender de la vía por la que se accede a la información. Porque esa información extra la estás consiguiendo a través de la web. Y la web lo que hace es empezar de alguna forma a generar, te diría yo, conceptos, ideas que no necesariamente tienen un correlato con la realidad. Y ese quiebre es el que genera más pánico, más susto, más preocupación en los distintos segmentos de la población. Lo que genera exceso de celo y a veces medidas precautorias más allá de lo realmente necesario. Ahí, y bien apretado. Que va a ser un hábito, esto está recién comenzando. ¿Te quiero felicitar? ¡No! ¡Me iba a dar la mano! Otro error. Perdón, sí. ¿Has estado evitando el saludo de la mano? Claro, pero yo hasta la pensé, ¿no? ¿Dudaste un segundo? Sí, dudé, pero es que estoy agarrando la costumbre, entonces la costumbre no la tiene cualquiera. Lo importante, en todo caso, es estar alerta y el autocuidado, aunque exagere, nunca está de más. Bien, ¿y qué ha pasado en el mundo durante esta jornada? En América, el gobierno de Estados Unidos declaró la emergencia nacional en todo el país para frenar el avance del coronavirus. Mientras que en Europa, España anunció el estado de alarma y el cierre de comercios en Madrid. Thank you very much, everyone. Thank you. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words. Un anuncio que se esperaba para cualquier momento en Estados Unidos, donde ya se reportan cerca de 1.900 contagiados y 41 muertos por el coronavirus. En concreto, la medida permitirá al gobierno desbloquear hasta $50.000 millones para combatir la pandemia y establecer centros de operaciones de emergencia con efecto inmediato. Este viernes, la prensa norteamericana aseguró que 2 personas que en los últimos días dieron positivo para coronavirus estuvieron con Trump. El mandatario fue insistentemente consultado si se iba a hacer el examen. Most likely, yeah. Most likely. Not for that reason, but because I think I will do it anyway.
fairly soon. We're working on that. We're working out a schedule. Estado de emergencia en Estados Unidos, que se suma al estado de alarma en España, donde los contagiados ya llegan a 4.000 y 132 personas han muerto. Último minuto. El presidente Sebastián Piñera hablando a propósito del coronavirus y las medidas que va a implementar el gobierno. Lo escuchamos a continuación. 32.000 casos de contagios comprobados, la mayoría en China, Corea e Italia. Y estos han provocado 4.955 lamentables muertes. Y estos números están y seguirán creciendo. En Chile tenemos 43 casos de contagios comprobados. Hasta ahora todos ellos trazables, ninguno está en riesgo vital y no hemos debido lamentar la pérdida de vidas humanas. El coronavirus, que da origen a la enfermedad denominada COVID-19, se desarrolla en 4 etapas. La primera, cuando no hay casos comprobados. La segunda, cuando todos los casos de contagio ocurrieron en el exterior. La tercera, cuando los casos de contagios ocurridos en el exterior y en Chile ya no son trazables. Y la cuarta, cuando se pierde esta trazabilidad y se inicia la etapa más compleja de circulación viral y difusión comunitaria. Chilenas y chilenos, hoy debo informar que Chile está en plena e inminente transición hacia la etapa 3. Y según los expertos, es altamente probable que también llegaremos a la etapa 4. En consecuencia, debemos prepararnos para enfrentar las etapas más difíciles de esta epidemia, lo cual requiere unidad y colaboración de todos los chilenos y poner siempre la salud de los chilenos como nuestra primera prioridad. Además, conocimos los casos de coronavirus ocurridos en China. Nuestro gobierno inició de inmediato su preparación para enfrentar adecuadamente esta enfermedad y proteger la salud de todos nuestros compatriotas. Es así como muy temprano en el mes de enero, junto al ministro de Salud, conformamos un equipo de trabajo para tomar todas las medidas necesarias y elaborar un plan de acción para enfrentar adecuadamente la crisis que sabíamos se avecinaba. Estas medidas incluyeron la compra de insumos y equipamientos, la implementación de una línea de laboratorio para realizar los diagnósticos, el establecimiento de una alerta sanitaria temprana para otorgar al Ministerio de Salud los recursos y las atribuciones necesarias para enfrentar adecuadamente esta emergencia. Y también la preparación de un plan para enfrentar las etapas más difíciles de esta pandemia, que probablemente ocurrirán este otoño e invierno. También iniciamos una política de protección sanitaria de nuestras fronteras y de fortalecimiento de nuestra capacidad hospitalaria, a través del reforzamiento del personal de salud, la designación de 50 hospitales para que estuvieran preparados para enfrentar la emergencia, la puesta en operación anticipada de los hospitales de Ovalle, Viña, Región Metropolitana, Padre Las Casas y Angol, la planificación para contar con nuevos hospitales de construcción rápida y el anticipo y reforzamiento de la campaña de vacunación contra la influenza, que parte este lunes y permitirá vacunar a 8 millones de ciudadanos y muchas otras medidas. Este plan ha contado con la valiosa colaboración de un distinguido grupo de expertos, a quienes agradezco. La planificación y ejecución del plan se ha hecho con total transparencia y su éxito requiere el aporte y colaboración de todos los chilenos. Porque dada la naturaleza contagiosa de esta enfermedad, es imperativo que todos no solo nos cuidemos a nosotros mismos, sino que también cuidemos a los demás. El hecho que de los 43 casos comprobados de coronavirus en Chile, que sin duda van a aumentar y rápidamente, hayan tenido hasta ahora un comportamiento benigno, refleja que el plan está funcionando. De hecho, el nivel de vigilancia de esta epidemia y la protección de la salud de nuestros compatriotas ha sido valorado y reconocido ampliamente por las autoridades sanitarias internacionales y se ha basado en información científica. Hemos implementado todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y también hemos aprendido de las mejores experiencias de países amigos. Actualmente el Ministerio de Salud tiene más de 2.000 personas con riesgo de contagio en seguimiento y observación. Y esta estricta vigilancia se mantendrá y se incrementará de forma de lograr atenuar los efectos de esta enfermedad y lograr su distanciamiento en el tiempo para no saturar a nuestro sistema de salud. Queridos compatriotas, vienen tiempos difíciles
en materia de salud. Antes de ayer, la Organización Mundial de la Salud definió al coronavirus como una pandemia por su rápida y masiva difusión a nivel mundial. Sabemos que el coronavirus es 3 veces más contagioso y más de 10 veces más letal que la fiebre humana H1N1 que nos afectó el año 2009. Sabemos también que el mayor riesgo de vida está en los adultos mayores y en aquellos con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o con trastornos respiratorios, los cuales requieren y van a tener un cuidado muy especial. Y que en el caso de niños, jóvenes y adultos, el pronóstico es más benigno, manifestándose la enfermedad con formas que van desde un resfrío común hasta una neumonía. Sabemos también que hasta el momento no existen vacunas ni tratamientos para esta enfermedad, por lo que las medidas de control de salud pública y aislamiento de los enfermos son los mejores instrumentos que tenemos para manejar esta epidemia. Y sabemos también que muchos chilenos sienten temor y angustia frente a esta pandemia. Comprendemos esos temores y esas angustias, y por eso estamos trabajando y comprometidos con hacer todo lo humanamente posible para atenuar los efectos de esta enfermedad en nuestro país. Sin embargo, la velocidad e intensidad con que esta epidemia está afectando al mundo entero y especialmente a Europa y a América Latina hace necesario adoptar nuevas medidas para proteger mejor la salud de todos los chilenos, las cuales se van a ir ajustando en el tiempo de acuerdo a la evolución que tenga la enfermedad y que ponen especial énfasis en 6 áreas prioritarias. Primero, educación. En la fase actual, tanto a nivel de educación temprana como escolar y superior, rigen los siguientes principios. Aislamiento de 14 días para cualquier miembro de una comunidad educativa que tenga un familiar directo con contagio confirmado. Suspensión de clases por 14 días del curso completo, cuando un estudiante tenga un contagio confirmado. Suspensión de clases por 14 días del establecimiento educacional completo, en caso de existir 2 o más casos de estudiantes con contagio confirmado. Estas medidas van a poder modificarse, extenderse a territorios específicos, comunas y regiones, según evolucione la enfermedad y según sea necesario. Para promover la continuidad del proceso educativo, estamos impulsando tecnologías de teleeducación o educación remota, a través de una plataforma online que estará disponible para todos los estudiantes del país, a través del Ministerio de Educación. Y además, la JUNAEP ofrecerá servicios alternativos de alimentación para aquellos estudiantes afectados que lo requieran. Segundo, salud. Licencias médicas. Tendrán derecho a licencias médicas todos los trabajadores que hayan tenido contacto estrecho y comprobado con casos confirmados de COVID-19 y otros calificados que deban asumir cuarentenas obligatorias. En materia de diagnósticos, tenemos la capacidad para realizar el examen de diagnóstico de coronavirus prácticamente en todo Chile, a todos quienes lo requieran. Y este examen va a ser gratuito para todos los beneficiarios de FONASA que lo realicen en la red pública de salud. Tercero, capacidad hospitalaria. Hemos fortalecido nuestra capacidad hospitalaria. Teníamos 38.000 camas, hemos agregado casi 2.000 camas adicionales y con el apoyo de las Fuerzas Armadas dispondremos de un hospital de campaña, 6 puestos de atención médica denominados PAME y los servicios del buque hospital Sargento Aldea. Crearemos un fondo de 220.000 millones de pesos para poder financiar la compra de insumos y equipamientos que son necesarios, para poder fortalecer la operación de los hospitales y de los laboratorios de diagnóstico, para poder extender los horarios de atención del sistema de salud, para poder habilitar las camas adicionales, para poder financiar la construcción de estos hospitales de construcción acelerada y también financiar el funcionamiento de los hospitales de las Fuerzas Armadas y muchas otras necesidades. Con respecto a los eventos masivos, y en esto, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, desde este lunes estarán prohibidos todos los eventos públicos con más de 500 personas en todo el país. Ya hemos debido cancelar eventos tan emblemáticos como Expomin, Lollapalooza, FIDAE y muchos otros. En materia de control de nuestras fronteras, para evitar la importación y la propagación de este virus y para proteger la salud de los chilenos y de todas las personas, y especialmente
hemos tomado la decisión de que todas las personas que provengan de países calificados de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud tendrán que estar en una cuarentena de 14 días a partir del momento que ingresen a nuestro país. Estas medidas no afectarán a aquellos que solo hayan pasado por los aeropuertos de esos países, ni a las tripulaciones de vuelo de las líneas aéreas. Además, estamos implementando un mayor control sanitario en todas nuestras fronteras terrestres, porque junto a la declaración jurada para saber de dónde viene y qué riesgo significa, estamos estableciendo aduanas sanitarias que van a permitir realizar un examen médico para diagnosticar el estado de salud y el riesgo, y en base a ese examen permitir o denegar el ingreso al país. En materia de abastecimiento, estamos trabajando para garantizar el normal abastecimiento de los chilenos y estamos tomando todas las medidas que sean necesarias para que ese abastecimiento se mantenga. En materia de transporte, nuestro sistema de transporte público seguirá funcionando normalmente para asegurar el desplazamiento y la libertad de los chilenos, pero tendrá mayores medidas de sanidad a través de la desinfección periódica del metro, los buses del transporte público, urbano, los trenes de pasajeros y otros medios de transporte. Pero hay otras medidas adicionales que también son necesarias. Hoy he dictado un instructivo presidencial con medidas para proteger a los trabajadores del sector público, entre las que destacan todos los funcionarios públicos mayores de 75 años, cuando las circunstancias lo exijan, o que sean parte de un grupo de riesgo, podrán desarrollar sus labores de trabajo desde su hogar. Los jefes de servicio de la Administración del Estado podrán establecer medidas especiales para adoptar horarios laborales más flexibles y para fomentar el teletrabajo. Se realizarán solamente las ceremonias, eventos o actos públicos que sean estrictamente necesarios y con una participación máxima de 100 personas en cada uno. Se van a restringir los viajes al extranjero de los funcionarios públicos a aquellos que sean absolutamente imprescindibles. Y vamos a extender por un año la vigencia de las cédulas de identidad para evitar que las personas deban acudir a las oficinas del registro civil. Y vamos a facilitar los trámites online. Pondremos urgencia máxima al proyecto de ley de teletrabajo, que va a ayudar mucho a proteger la salud de los trabajadores del sector privado. Y también va a ayudar a enfrentar mejor esta crisis. Estamos en permanente coordinación con los países de Prosur, de nuestra América del Sur. En los próximos días vamos a tener una conferencia a través de videoconferencia con los presidentes de Prosur para fortalecer la colaboración, que es fundamental en nuestra región. De acuerdo a la Constitución, he designado al ministro de Salud como coordinador interministerial de varios ministerios de este plan para proteger la salud de los chilenos. Pero para tener éxito en esta campaña es fundamental la colaboración, la generosidad y la responsabilidad de todos los chilenos. El autocuidado y también el cuidado de los demás. Por eso, para proteger vidas, pido a mis compatriotas que durante esta emergencia se laven las manos con frecuencia, con jabón o alcohol gel, que innovemos con nuevas formas de saludo que eviten los contactos directos de manos y de cara, y que mantengan en lo posible una distancia de 1 metro con las demás personas, porque eso da seguridad. Chilenas y chilenos, estamos convencidos que es fundamental mantener siempre veraz y oportunamente informados a todos nuestros ciudadanos. Y por estas razones, todas estas medidas y los futuros cambios o adiciones que establezcamos van a estar incorporados en el sitio web oficial de coronavirus, que está disponible en gov.cl. Estamos trabajando en una campaña que permita a todos los ciudadanos tener la información necesaria para cuidarse mejor, para adoptar las mejores prácticas. Y además estamos trabajando con Facebook y con Google, que van a colaborar para que a través de sus plataformas se facilite el acceso a la información necesaria, a la información oficial. Y también estamos trabajando con Corea del Sur para desarrollar una app que nos va a permitir un contacto personalizado y bidireccional con todos nuestros ciudadanos. Queridos compatriotas, confío plenamente en que todos los chilenos sabremos enfrentar con unidad, con generosidad, con grandeza esta grave amenaza a la salud de todos nuestros ciudadanos, cuya protección
constituye la primera prioridad, la primera preocupación de nuestro gobierno y de este presidente. Que Dios bendiga a Chile y a los chilenos. Cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestra democracia. Muy buenas noches y muchas gracias. El presidente Sebastián Piñera hablando de las medidas. Estamos en inminente paso a la fase 3 y es inevitable prácticamente que lleguemos a una eventual fase 4. ¿Qué se está haciendo? Un conjunto de medidas que están sectorizadas en 6 áreas distintas. Primero, naturalmente, lo que tiene que ver con educación. Ahí el presidente Piñera ha recordado cuáles son los protocolos, los aislamientos y lo que tiene que pasar para que se suspendan las clases, por ejemplo, en un curso o eventualmente si hay más de 2 casos en un colegio completo. En el área de salud, el derecho a la licencia médica incluso de las personas que no tengan diagnóstico de coronavirus, pero que tengan que guardar la cuarentena por 14 días. En la capacidad hospitalaria se pasa de 38.000 a 40.000 camas. Se habla también de la implementación de 6 centros de atención PAME, la utilización del buque Sargento Aldea, un hospital de campaña, 220.000 millones de pesos para enfrentar la emergencia. Se prohíben los eventos masivos de más de 500 personas, una medida también importante. Se está tratando de garantizar el normal abastecimiento de todos los ciudadanos y también el trabajo a teledistancia, transporte público, se va a sanitizar de manera permanente. Los actos públicos oficiales se van a hacer en la menor cantidad posible, se suspenden o se minimizan los viajes al extranjero y no más de 100 personas en estos actos, parte de lo que está haciendo el gobierno, de lo que ha anunciado el presidente Sebastián Piñera para hacer frente a la crisis por el coronavirus, que estamos en inminente transición a la fase 3. Sí, son medidas que se van a ir monitoreando día a día, se podrían adicionar otras, por eso se abren varias interrogantes, entre ellas, ¿se podrá realizar sin inconvenientes el plebiscito del 26 de abril? Bueno, es una de las incógnitas de estos últimos días, luego de la cancelación de diversos eventos y las medidas que además se siguen tomando. Ya estas medidas están siendo analizadas, algunas muy llamativas, que ya han sido implementadas en otras partes del mundo. Imagina una elección en donde la preocupación no solo es votar, también ubicarse a 1 metro de distancia de quien le antecede la fila, lavarse las manos antes de sufragar y volver a hacerlo después de votar. Algo impensado en nuestros procesos eleccionarios, lo que hoy podría transformarse en una realidad en el plebiscito del 26 de abril. Pero como esto es evolutivo, queda bastante tiempo, con anticipación uno dice que se puede realizar, pero esto demanda una serie de cuidados. ¿Por qué? Porque es un proceso que movilizará a más de 14 millones de chilenos en todo el país. Y con el coronavirus como protagonista, hoy surgen las interrogantes. ¿Se debe realizar la elección? Si es así, ¿bajo qué medidas? Todo eso se está conversando con el CERVEL porque obviamente que el plebiscito es un tema muy relevante para este país y nos interesa que funcione de la mejor manera posible, pero obviamente también nos interesa cuidar la salud de la población. No anticipo que haya una discusión respecto a la pertinencia o no de hacer el plebiscito, y creo que es una pregunta que más bien deben hacerse en este momento hacia el futuro, simulando escenario el Parlamento de la República más que el Poder Ejecutivo. En el Congreso han surgido voces que proponen una cancelación o suspensión. Realizarlo en 2 jornadas también se ha propuesto, pero por ahora solo son algunas ideas. Habría que votar igual. Creo que hay que garantizar que se haga el plebiscito igual, de cualquier forma, aunque tuviera cualquier pandemia, digamos. No hay que dimensionar lo que está pasando 1 semana o 2 semanas antes. Creo que igual es riesgoso, pero también creo que no es bueno que esto se siga dilatando. Sí, la verdad es que desde que empezó todo esto estaba un poco asustada y nerviosa porque no se sabe lo que va a pasar, pero hay que ir, igual hay que ir. Yo creo que hay experiencia internacional que ya demuestra que es posible realizar un proceso eleccionario como el de Israel y lo que ahora está organizando las elecciones de los municipios, Francia, en periodo de propagación viral. El 2 de marzo Israel realizó sus elecciones parlamentarias con el coronavirus presente. Medidas extremas, hasta locales de votación para personas con COVID-19 se implementaron. Decisiones similares se adoptaron en Francia, que este domingo tendrá elecciones municipales. Confío en los alcaldes y en el sentido del deber cívico de cada uno. También sé que los edificios y los funcionarios públicos han organizado todo muy bien. Mañana les vamos a entregar información para evitar las largas esperas de los adultos mayores.
Respetar la distancia, ocupar alcohol gel antes y después del voto, cerrar la papeleta con agua, nunca con saliva. Si Chile llegara a estar en fase 3, los vocales de mesa, según la recomendación, deberían ocupar mascarillas porque estarán en contacto con el público. Medidas que serán analizadas los próximos días por el CERVEL y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Nuevo desafío para las elecciones del plebiscito del 26 de abril. Bueno, esta mañana el presidente Sebastián Piñera presentó la denominada Agenda Antiabusos, que busca mayores castigos y herramientas para investigar los denominados delitos de cuello y corbata. Vamos a ver, entre lo que se plantea en este proyecto destaca aumentar las penas para el delito de colusión, que hoy comprende cárcel entre 3 años y un día hasta 10 años de presidio. Se busca aumentar las penas en el caso que se trate de colusiones en bienes y servicios de primera necesidad, con castigos que parten ahora en los 5 años y un día hasta los 10 años de presidio. También se crea la figura del denunciante anónimo. ¿Qué busca esto? Incentivar justamente la denuncia de delitos como la colusión, en el cual la autoridad tendrá la obligación además de mantener la reserva de quien hace esta denuncia. Pero si la denuncia es por uso de información privilegiada, el informante podría recibir una recompensa equivalente desde el 10 hasta el 30% de la multa aplicada al culpable de este delito. Otra de las medidas que se busca que se apruebe el Congreso es la que aumenta el plazo de la prescripción de los delitos electorales. Ese plazo hoy es de 2 años y se busca ampliarlo hasta 5 años. Medidas que fueron recibidas de distintas maneras desde el mundo político y quienes han seguido de cerca investigaciones de este tipo. La Corte Suprema condenó a CMPC, Tizú y a SCA Chile, ex PISA, por la colusión del papel higiénico. Y 3 cadenas de supermercados recibieron multas por 8.000 millones de pesos por coludirse en el precio de venta de la carne de pollo fresca. 2.000 millones de pesos deberán pagar a los consumidores las 3 farmacias involucradas en la colusión denunciada hace 11 años. Agenda antiabusos que había sido anunciada en cadena nacional por el presidente de la República en diciembre del año pasado y que este viernes fue presentada en La Moneda. Proyectos que apuntan directamente a combatir con mayor eficacia delitos de colusión, uso de información privilegiada y corrupción. Medidas que, según explicó el ministro de Hacienda, también apuntan a legitimar el mercado. Es fundamental que la gente crea en el mercado y para ello las reglas tienen que ser parejas. No puede existir sensación de desigualdad ante la ley, sensación de abuso y de impunidad. Y buena parte de las medidas que proponemos y que van a ir al Congreso van en esa dirección. Punto central de la agenda es la ley anticolusión. Proyecto que aumenta 5 años de cárcel, la sanción mínima en casos de bienes o artículos de primera necesidad. Y para perseguir estos delitos se entregan nuevas herramientas a la Fiscalía Nacional Económica, como la facultad de alzamiento del secreto bancario y sofisticadas técnicas de investigación. Además se crea la figura del denunciante anónimo. El elemento más importante para perseguir carteles, para ir contra los delitos de colusión, se llama la delación compensada. ¿Qué quiero decir esto? Que un miembro del cartel, ante el temor a una sanción, se le entrega una ventaja si es que concurre primero a denunciar, a autodenunciarse y a entregar pruebas que permitan desbaratar el cartel. Denunciante anónimo que también se contempla como parte del proyecto anticorrupción en el Estado. Estamos abriendo así una protección para cualquier persona, particular o empleado público, que haga una denuncia en un canal nuevo que hemos creado dentro de la Contraloría. Creemos que la protección de la identidad del denunciante, con sanciones para quienes cometan actos de represalia, nos va a garantizar este objetivo. En total, 4 proyectos: anticolusión, antiabusos en el mercado financiero, anticorrupción en el Estado y el que aumenta de 2 a 5 años el plazo de prescripción de los delitos electorales. Estos proyectos de ley aumentan las penas y establecen en algunos casos, cuando los delitos son especialmente graves, prisión efectiva como una forma de disuadir, de prevenir que sigan existiendo conductas de carteles, colusiones o anticompetitivas que perjudican a todos los chilenos. Agenda antiabusos que fue recibida con cautela por el Ministerio Público. Valoramos lo positivo de la agenda, sí echamos de menos el que el Ministerio Público tenga la posibilidad de ejercer la acción penal en los temas relativos a colusión,
en los temas relativos a delitos de carácter tributario, también aduaneros, donde el ejercicio de la acción penal sigue en manos de órganos dependientes de la Administración. El exfiscal Carlos Gajardo, quien investigó una serie de causas de corrupción y delitos de cuello y corbata, considera que la agenda es insuficiente en materia penal. Que exista este doble tipo de justicia, es decir, delitos que no pueden ser perseguidos por el Ministerio Público y que justamente son aquellos de cuello y corbata, es algo que contraviene gravemente el principio de la igualdad ante la ley. Hay un grupo de delincuentes que la Fiscalía puede perseguir, puede detener de manera flagrante, puede detenerlos cuando están cometiendo el delito, pero hay otro grupo de delitos donde no puede hacer eso. Tampoco se trata de que todas las personas ponen penas draconianas de 20 años y que todo el mundo se vaya a la cárcel, pero sí que no queden con sanciones tan ridículas como se dice por ahí con clases de ética, cuando en verdad se trata de delitos que tienen bastante gravedad. Proyectos para combatir con más eficacia los abusos y de esta manera sancionar con mayor severidad casos de colusión, uso de información privilegiada, corrupción y delitos electorales. Bueno, vamos a analizar de inmediato, por supuesto, esta agenda anticorrupción, pero recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Estamos ya precisamente con el ministro de Economía, Lucas Palacios, para analizar esta agenda anticorrupción. Ministro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Iván. Bueno, primero que nada, 4 proyectos de ley, se aumentan las penas, incluso se aumentan la validez en el tiempo de estos delitos, pero hay ya algunas críticas. Por ejemplo, que el Ministerio Público no pueda perseguir penalmente y se requieran otros organismos que hagan las denuncias, que hagan las querellas respectivas. Sí. Para contextualizar, son 4 proyectos de ley, estamos llevando nuestra legislación a la más exigente a nivel mundial. Hemos seguido los mismos lineamientos de la OCDE, con las penas más altas, además, que están en la OCDE. Que parten ahora en 5 años, no de un día. Sí, esas son las más altas de la OCDE para el caso de colusión, para el caso de aquellos delitos de información privilegiada, fraude, falsificación de documentos, que tienen que ver con la ley de valores. Estamos también llevando a un nivel altísimo, solamente tiene penas más altas Estados Unidos y Japón. O sea, estamos llevando a ese nivel de penas para que realmente sea disuasiva la ley que tenemos, la legislación, para que aquellas instituciones que tienen que perseguir estos delitos, que es la Fiscalía Nacional Económica, la colusión, la Comisión del Mercado Financiero, los delitos que tienen que ver con la ley de valores, y cada una de las instituciones los estamos fortaleciendo con las herramientas que se requieren también de primer nivel mundial. Es decir, la ley que estamos desarrollando es una ley que hemos presentado en estos 4 proyectos de ley, es una ley de primer nivel. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos que terminar con la trampa en Chile. Sobre todo con la trampa de aquellos delitos que tienen que ver con delitos económicos, que no pueden tener una diferencia, un trato mejor, digamos, que otros delitos. Y por eso es que es tan importante sacar adelante esta agenda para devolverle la confianza a la gente de delitos que han sido muy bullados, por ejemplo, el de la colusión del papel higiénico, o de los pollos, o de los medicamentos. Ahora, pero usted escuchó al exfiscal Carlos Gajardo, ¿no?, que fue uno de los litigantes, uno de los persecutores en casos de financiamiento irregular de la política. La tensión permanente entre el Ministerio Público e Impuestos Internos, cuando se le pedía que presentara las respectivas denuncias para poder ser investigados por parte de la Fiscalía. ¿Por qué se le quita a la Fiscalía esta atribución o se le impide el acceso a esta investigación? Hay finalmente 2 grupos de chilenos, aquellos que cometen delitos comunes y estos otros delitos de cuello y corbata, que no pueden ser investigados por el Ministerio Público. No es eso, no es que se le quite nada. Lo que pasa es que nunca han tenido esa facultad, porque la especificidad de estos delitos internacionalmente requieren de institucionalidades que sean específicamente... ¿Y el Ministerio Público no tiene esos organismos especializados? Por ejemplo, no, porque por ejemplo la delación compensada es un delito que exige un cierto nivel de metodología. La gente que trabaja en la Fiscalía Nacional Económica, que son economistas, abogados y son personas que tienen doctorado en persecución de delitos de colusión, hemos ido formando durante décadas. Son personas especializadas en estos delitos y lo que necesitan para que muerda más la Fiscalía Nacional Económica son aquellas medidas intrusivas que le estamos entregando ahora. No solamente la delación compensada, que es clave, que básicamente es que un grupo de personas, de empresas, se ponen de acuerdo, ¿cierto?, para poder fijar los precios, afectando, por supuesto, a la población. Para llegar a eso se necesita que una de las personas o de las empresas se autodelate. Y eso requiere una metodología específica. Y luego, desbaratar este tipo de delitos no es fácil, es muy complejo, y en el mundo entero lo que ha resultado más conveniente son instituciones como la Fiscalía Nacional Económica, y es por eso que la estamos fortaleciendo. Ahora, ministro, ¿y no resulta más de lógica dotar al Ministerio Público de una unidad especializada en delitos económicos y que sea la propia Fiscalía
que persiga finalmente estos delitos que requieren de especificidad, que requieren de conocimientos técnicos, que requieren de una cierta expertise, pero no traspasar esas atribuciones precisamente al ente persecutor que es el Ministerio Público? No, Le recuerdo que no fue un necesariamente. momento de tensión permanente en esta investigación. Yo sé que el Ministerio Público hace mucho tiempo, décadas, que quiere tener acceso a un tipo de delito, pero para los cuales no tiene las herramientas de investigación que se requieren. Por lo tanto, no tiene mucho sentido buscar una dualidad de instituciones que persigan los mismos delitos. Mucho mejor es dotar de las herramientas legales para que aquella institución que tiene las capacidades mayores, que las ha desarrollado, que está hecha para eso, los persiga con más fuerza. Y por lo demás, eso es en la etapa de investigación, porque más adelante en la investigación también puede transformarse en un delito penal, en donde el Ministerio Público sí entra. Ministro, no puedo dejar de preguntarle por las medidas anunciadas recién por el presidente Piñera a propósito del COVID-19 y lo que va a pasar. Estamos en inminente transición a fase 3 en el tema del trabajo. Ha hablado de los derechos que tienen los trabajadores, por ejemplo, a tener licencia, aun cuando no tengan el diagnóstico precisamente de coronavirus, pero tengan que guardar, por ejemplo, la cuarentena los 14 días. ¿Quién va a pagar finalmente esas licencias médicas, esos días de reposo obligatorio que van a tener algunos trabajadores? De nuevo quiero contextualizar. La situación que estamos viviendo con el coronavirus es bastante profunda. El nivel de propagación ha afectado a todos los mercados internacionales. Lo hemos visto que las bolsas, el mercado bursátil del mundo sube y baja, ha estado muy golpeado. Eso también afecta a nuestro dólar, por lo tanto a nuestras exportaciones y a nuestras importaciones, afecta el IPC, la inflación. Es decir, para nuestro país está siendo fuertemente afectado en lo económico, pero también en lo sanitario. Y lo que está haciendo el gobierno es anticiparse para que no ocurra lo que ha pasado en algunos otros países que se han dejado estar. Me parece que son muy buenas las medidas del presidente porque estamos buscando anticiparnos y evitar un drama que puede ser no solamente económico, como dices tú, sino que también humano. ¿Y el pago de las licencias médicas para aquellas personas que tengan que guardar esta cuarentena sin tener incluso la enfermedad? Sí, bueno, están las ISAPRES. Las ISAPRES son las que están entregando esa facultad de acuerdo a lo que me ha informado el Ministerio de Salud. Solo para entenderlo en la práctica, una persona viene, por ejemplo, de regreso de alguno de los países que tenga una fuerte presencia del virus, tiene que guardar la cuarentena. ¿Quién le va a entregar un documento que pueda ser utilizado como una licencia médica para ir a su ISAPRE y decir, oigan, no puedo trabajar durante 2 semanas, estoy en cuarentena? A ver, las personas están siendo avisadas antes de que se tomen el vuelo. Por lo tanto, pueden también tomar sus decisiones. Evidentemente que esto va a tener un costo. El presidente acaba de anunciar un paquete de 220.000 millones de pesos, a lo cual no es menor para poder hacer frente a esta situación. Pero esto tiene impacto en las cadenas de distribución, como lo dijo el presidente, cosa que me compete a mí. Ya he tomado contacto, por ejemplo, con ENAP para el tema del abastecimiento de combustible. Estamos tomando contacto con todas aquellas empresas que venden en grandes superficies, que podrían el día de mañana verse restringidas. Me refiero a los supermercados, me refiero a los malls, me refiero a los aeropuertos, me refiero a las terminales de buses. Es decir, esto requiere de mucho trabajo previo. ¿Pero para qué? Para evitar que esto se transforme en un problema mayor desde el punto de vista sanitario, sobre todo pensando en los adultos mayores, que son la población que está más expuesta. Pero sin embargo, esto evidentemente que tiene un impacto en nuestra economía. Yo quisiera decir, nuestra economía está siendo muy golpeada hace rato. Primero, por la situación interna, también por algo que ha pasado en segundo plano, pero que es muy fuerte, la sequía. Tenemos la sequía más fuerte en 60 años, eso afecta a los alimentos. Y ahora esta crisis internacional que nos afecta a cualquier cantidad. Nuestro país es un país pequeño, muy abierto al mundo y que por lo tanto vamos a ver también un impacto importante que ya lo estamos observando en nuestra economía. Ministro Lucas Palacio, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con otras noticias. Durante esta tarde, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, renunció a su cargo. ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Quién la va a suceder? Ya estamos con Valentina Reyes para que nos cuente más desde el Palacio de la Moneda. Hola, Valentina. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Segunda ministra que sale del gabinete del presidente Sebastián Piñera en 2 semanas. Recordemos que el 28 de febrero renunció la ministra de Educación, Marcela Cubillos, ahora ex ministra de Educación. Hoy fue el turno de Isabel Pla. A las 17:43 llegó el comunicado desde la presidencia que señalaba que el presidente Sebastián Piñera aceptaba la renuncia de Isabel Pla y en su lugar asume como subrogante Carolina Cuevas, quien ocupaba la subsecretaría del Ministerio de la Mujer. ¿Qué dijo Isabel Pla? Que ella había terminado un ciclo y que salía por motivos personales. Llegó Isabel Pla al Palacio de la Moneda por un subterráneo, a eso de las 5 de la tarde. Se despidió del presidente Sebastián Piñera. Esto se realizó sin prensa, sin cámaras, no hubo una ceremonia. Y cuando se retiraba del Palacio de la Moneda, habló brevemente con la prensa. Vamos a revisar sus declaraciones.
He cumplido un ciclo, lo conversamos con el presidente, he cumplido un ciclo liderando esos cambios y estoy segura que la ministra que el presidente nombre próximamente va a tener la experiencia y también el compromiso para seguir adelante con la tarea que iniciamos en marzo del año 2018. ¿Es el desgaste tras el estallido? Les quiero agradecer. Se dice que hubo desgaste. Les quiero agradecer, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Se preguntaba a la ministra, a la ahora ex ministra Isabel Pla, por el desgaste. Recordar que una publicación de la Tercera PM hablaba a comienzos de esta semana de que la ministra había manifestado su intención de salir del gabinete al presidente y una de las razones o el contexto en que se da todo esto es que después del 18 de octubre del estallido social, la ministra recibió críticas debido a que ella no salió a condenar inmediatamente las denuncias de abuso policial contra mujeres. Pero veíamos que la ministra no señaló este punto, ella decía que había cumplido un ciclo, agradecía al presidente Sebastián Piñera y mediante el comunicado que se entregó en la tarde también se señalaba que el presidente agradecía la gestión de Isabel Pla, quien estuvo en el Ministerio de la Mujer desde el 11 de marzo del 2018 hasta el día de hoy. Bien, Valentina, muchísimas gracias por este informe. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a otra noticia que ha marcado esta jornada. La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó prisión preventiva contra 44 personas que serían integrantes de la denominada primera línea y que inicialmente habían quedado solo con firma mensual. Todos fueron detenidos el pasado 3 de marzo en las cercanías de Plaza Baquedano, acusados de impedir el libre tránsito de vehículos y peatones, además de lanzar objetos contundentes contra carabineros. En primera instancia, el juez había determinado que no había pruebas suficientes para dejar a estas personas en reclusión, una medida a la que se opuso el Ministerio del Interior, que apeló ante el Tribunal de Alzada. Este viernes por la tarde, la Corte revocó el fallo anterior y ordenó que los 28 adultos deben quedar en prisión preventiva y los 16 menores de edad quedan sujetos a vigilancia del Servicio Nacional de Menores. Los imputados deberán presentarse en las dependencias del tribunal. Desde el gobierno valoraron la decisión de los magistrados. Y yo quiero valorar este fallo, porque lo que este fallo indica es que cometer actos tan graves tiene consecuencias. Las señales tienen que ser claras. Las señales de la justicia, del Estado y de la sociedad contra la violencia tienen que ser muy claras. Quienes cometen hechos de violencia tienen que asumir sus consecuencias y este fallo lo que hace es poner un poquito de sensatez y sentido común. No es gratis cometer actos vandálicos, actos de violencia en la vía pública, afectando además durante tanto tiempo a los vecinos y a quienes viven en el sector del entorno de Plaza Italia. El coronavirus tiene a los deportistas chilenos en el aire. La pandemia ha obligado la suspensión de torneos clasificatorios para Tokio 2020. ¿Qué es lo que va a ocurrir con ellos? ¿Podrán ir a los Juegos? Conozcamos la historia. Nos enteramos hace 2 días que lamentablemente los sudamericanos de deportes acuáticos se cancelaban. Natalie y su compañera Isidora, dueto chileno de nado sincronizado, sufre los estragos del coronavirus. La pandemia obligó a suspender el sudamericano clasificatorio a Tokio 2020 de Argentina, dejando todo en el aire. Y resulta que ahora digo, ok, mis ahorros se acaban ahora. Yo tenía presupuestado no trabajar hasta mayo y después de eso tengo que ponerme a buscar trabajo, que tampoco es algo que voy a encontrar trabajo mañana. Sueños y recursos al suelo, sentimiento que comparte Valentina Bustamante, nacida en Italia de papá chileno, cruzó el mundo para preparar el preolímpico que se realizaría en Buenos Aires. Y ahora la situación es grave, entonces no sabemos cuándo podemos hacer el torneo, si está en otro lugar o está en otra fecha. El COVID-19 cambió su panorama y ahora ve cómo se aleja Tokio y su oportunidad de representar a Chile sobre el ring en unos Juegos Olímpicos. Ahí me gusta. Así suma y sigue el coronavirus. El campeón mundial de karate Rodrigo Rojas es otra víctima. Su calendario de competencia quedó suspendido. Marruecos, Francia y España, afectados por el virus, cancelaron su opción de clasificar a Tokio. Obviamente nos afecta por el hecho de perder ritmo de competencia, que cosa que es muy importante para nosotros,
En deportes como el karate es muy importante estar compitiendo permanentemente para poder mantener el ritmo de competencia y también el nivel. El reloj corre y los Juegos Olímpicos se alejan para algunos de nuestros deportistas. El coronavirus rompe ilusiones en nuestro país. Fíjense que hoy clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio el chileno número 15. Es Yasmani Acosta, el luchador que ganó una competencia en Canadá. Pero el deporte mundial está suspendiendo competencia en todas partes. Fórmula 1, el fútbol inglés recién va a volver el 3 de abril. Es decir, el coronavirus golpea muy duro al deporte. El coronavirus sigue generando muchísima incertidumbre y muchas dudas también en el mundo del deporte. El virus ha provocado que se suspendan competiciones en medio mundo. Diferentes deportes sin importar el país y la frontera. El coronavirus avanza y los protocolos rápidamente comienzan a funcionar en el mundo del deporte. El fútbol inglés decidió parar hasta el 3 de abril. El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, y el futbolista del Chelsea, Callum Hudson-Odoi, están contagiados. Estamos tomando todas las precauciones necesarias que probablemente todos están tomando. La Bundesliga corrió la misma suerte, se suspendió por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Es algo que no se debe subestimar por el riesgo. Estoy seguro que los clubes de Europa van a apreciar el hecho de que se suspendan todos los partidos. La Fórmula 1 partía este fin de semana, pero la decisión fue cancelar el Gran Premio de Australia. Además, se sumó Bahrein y Vietnam. La escudería McLaren ya confirmó un caso de contagio. Una vez que tuvimos el caso positivo aquí y una vez que un equipo no pudo competir por eso, claramente tuvimos un problema que debíamos abordar. El PGA también sufre. Se suspendió el Masters de Augusta, el primer Major de la temporada. Joaquín Niemann reaccionó. Me queda un largo camino a casa para pensar en toda la locura que está ocurriendo en este momento. Era casi imposible que se corriera. El Giro de Italia también se canceló. No se suspendía desde 1945 por la Segunda Guerra Mundial. El estado de emergencia es evidente, no solo en Italia, sino que en toda Europa. El maratón de Boston, que era el 20 de abril, se canceló también. El deporte mundial sufre día a día el rigor del coronavirus. Y Alexis está en Milán. Ustedes saben lo que está pasando en la ciudad italiana. Y él se entretiene entrenando en casa porque está en cuarentena. Junto a Umber y Atom, el niño maravilla debe estar tranquilo en su hogar esperando que se reanude el calcio. Dieron los permisos para subir el Everest, la montaña más alta del mundo. Esto es una medida contra el coronavirus. Todos los montañistas y turistas de la región han debido someterse a controles y abandonar la zona. Seguimos y esto no tiene nada que ver con el coronavirus. El partido entre Palestino y la U no se juega. ¿Pero por qué? Por la clausura del estadio en La Cisterna. Nuestro estadio no da para más de 1.500 personas. Clausura transitoria por este partido. El alcalde de La Cisterna fue tajante. Palestino no tiene estadio para recibir a la U. Un encuentro de alta convocatoria que tendrá que buscar un nuevo escenario. Lamentamos la decisión por parte de la municipalidad. El club palestino ofrece todas las garantías para poder jugar este partido. El enfrentamiento entre árabes y azules se quedó sin recinto deportivo. Ahora, en conjunto con la ANFP, se tendrá que buscar el momento y el lugar idóneo para reprogramar dicho partido. Lamentablemente se ha dispuesto esto por parte de la municipalidad. Desde La Cisterna, su edil no se queda solo en la clausura del estadio, ya que también argumenta promesas incumplidas por parte de Palestino. $7 millones, a $10 millones iba a ser la inversión. Estuvieron aquí y me entregaron la maqueta. Esto es un engaño. Nos sentimos engañados, esto es un fraude. Incluso el alcalde aprovechó la instancia para mostrar un diario antiguo donde aparece el proyecto que habían prometido los directivos árabes. Y nos han vuelto a decir hasta hace poco tiempo que el estadio se iba a construir.
Cuando un club ofrece y garantiza todas las medidas de seguridad, claramente debe ser atendido y entendido por, en este caso, la municipalidad. Palestino y la U se quedaron sin estadio. El recinto capitalino se encuentra clausurado. Una vez más, el edil de la Cisterna cobra la palabra a los dirigentes tetracolores. Con 8 expulsados por parte del árbitro Fernando Rapalini. Esto ocurrió entre el deporte. Estas imágenes se han viralizado en todo el mundo. Y al cierre, algo muy breve. Esteban Paredes, el mítico goleador de Colo-Colo, se transforma en empresario deportivo. Ha comprado San Antonio Unido. Seguimos con las noticias. En estado grave permanece un carabinero que la noche del jueves recibió un impacto de bala en su rostro. Esto luego de una persecución policial a un grupo de delincuentes que intentó robar un cajero automático en Chicureo. Fogata, Miguelito, mi auto parado, no sé si hay hueones. Cacha. Y una cadena con candado en medio del camino. La instalación de estos elementos tenían una finalidad: cortar el tránsito para que este grupo de delincuentes pudiese concretar el robo de un cajero automático en el centro Boulevard Los Ingleses de Chicureo. Todo ocurrió cerca de las 11 de la noche. Estuvimos escuchando como vidrios rotos y estaban gritando de aquel lado que como que se están robando. A través del 133 llamaron de inmediato a carabineros que se encontraban en las cercanías, sorprendiendo así a los delincuentes. En avenida Chicureo, a la altura del kilómetro 2, donde existe un centro comercial en el lugar, sujetos a bordo de un vehículo intentaban sustraer dispensador de dinero de un banco que va a ser determinado por el Ministerio Público posteriormente, con el método de saturación por gas. Los delincuentes no lograron robar el cajero, pero se inició una persecución policial. Lo visto, en la intersección lo visto, el 43 Chicureo nos queda 22, nos queda 22 por cada 25. Pretendido que 4 personas los medios, por favor, arriben rápidamente al lugar. Por Caletera General San Martín, en dirección al sur, estos individuos que se trasladaban en un vehículo, ellos colisionan por la parte posterior a un vehículo que se enfrentaba a Discopare. Y el seguimiento, los individuos descienden de este móvil y enfrentan a carabineros de servicio con arma de fuego. En el momento de llegar los carabineros a la persecución se escucharon varias detonaciones. Me topé de frente con los dos vehículos. Este efectuó al clave 25 y le tengo al cabo Acevedo. Cuando voy a entrar a estas colinas, me encuentro con la camioneta que había colisionado con el RP, se procede al seguimiento con otro dispositivo y se logra la captura de un clave 22. Y este 37 de la camioneta efectúa también una clave 2, mantengo otro vehículo particular. Una de esas balas dio en el rostro de un carabinero. 3 de los participantes en el robo frustrado fueron detenidos. Por el forcejeo que tuvo uno de los funcionarios policiales con uno de los ladrones, el uniformado terminó con una fractura en su brazo. Ya volvemos con 24 Horas Central, con el auspicio de Casa Santa María, de Grupo Santa María. Ayer les anunciábamos que el Festival Lollapalooza, que celebraría sus 10 años a fines de marzo, se reprogramaría posiblemente para fines de año. Finalmente, esta tarde se confirmó una nueva fecha. Será los días 27, 28 y 29 de noviembre en el mismo recinto y con los 3 cabezas de cartel confirmados: Guns N' Roses, The Strokes y Travis Scott. Mientras trabajan en la confirmación del resto de las agrupaciones, la producción aseguró que todas las entradas serán válidas para la nueva fecha, mientras el próximo 20 de marzo se entregará a través de la página oficial del festival toda la información sobre devoluciones. Otros eventos que esperan reprogramación son el Festival Crash Power Music, que se realizaría este 21 de marzo con figuras como Sech,
Becky G y Kazoo como cabezas de cartel, mientras Gracias Totales de Soda Stereo, que en nuestro país tenía fecha fijada para el próximo 14 de mayo, también debió suspender todo el calendario que incluía shows en República Dominicana, en San José de Costa Rica, en Panamá, en Argentina, algunas ciudades de los Estados Unidos, y la misma agrupación confirmó que en las próximas semanas se estarían informando las nuevas fechas, como también las devoluciones. El concierto que tributa a los argentinos cuenta con la colaboración de varios artistas invitados, tanto sobre el escenario como de manera virtual. A nivel mundial también ha reagendado, por ejemplo, el Festival Coachella, que esperaba ansiosamente la reunión de Rage Against the Machine, que ahora se va a realizar en octubre. Otros como Pearl Jam, Madonna, Justin Bieber y también The Who y Chayanne con su tour Desde el Alma han visto la obligación de modificar sus calendarios. Pero el cine también se ha visto afectado por la emergencia del COVID-19. Uno de los estrenos más esperados de esta primera parte del año era la reversión de la película animada de Disney, que esa misma compañía estrenó en 1998, Mulan, que ahora en su versión live action, protagonizada por la actriz Lou Yifel, tenía fijada fecha de estreno mundial para este 27 de marzo. Ahora tendremos que esperar una nueva fecha aún no anunciada. Eso sí, debería ser este año. Peor suerte corrieron los fanáticos de Rápidos y Furiosos, que esperaban ver la 9ª entrega de la saga en mayo de este año, pero tendrán que esperar, adivinen, un año más. La película dirigida por Justin Lee, protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodríguez y Charlize Theron, llegará recién a las salas el 2 de abril del 2021. La noticia fue confirmada por el mismo Vin Diesel en sus redes sociales. Otra saga que debió modificar su llegada a las salas es James Bond. La 25ª entrega será la última, protagonizada por el actor Daniel Craig. Sin Tiempo para Morir está dirigida por Cary Fukunaga y debió retrasar 7 meses su estreno debido a la preocupación global por el coronavirus. Tendremos que esperar, eso sí, hasta el próximo 25 de noviembre para ver las nuevas aventuras del agente creado por Ian Fleming. The world's moved on, Commander Bond. You were 00. 2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee. Ya volvemos con 24 Horas Central, con el auspicio de Escuela de Comercio de Santiago. 24horas.cl. Bueno, y le contamos que en nuestro portal de noticias 24horas.cl tenemos un especial sobre el coronavirus, el COVID-19, las medidas de prevención, las últimas informaciones, todas las entrevistas realizadas a expertos en este tema y también un mapa actualizado de los contagios a nivel mundial. Están en 24horas.cl. Y durante el último año, 25.710 órtesis y prótesis fueron entregadas en Teletón gracias al aporte de todos nosotros, el cual representa el 70% de la meta. Recuerde, solo el 30% lo aportan las empresas. Este 3 y 4 de abril vamos por una nueva Teletón, porque la Teletón es todos los días. Con este mensaje estamos terminando las noticias. Gracias por estar junto a nosotros. Que tenga muy buenas noches.